En la oscuridad de la noche, hay relatos que esperan ser escuchados, pero no todos deberían contarse. Bienvenido. Lo que escucharás está basado en testimonios reales y experiencias inquietantes. Escúchalo bajo tu propia responsabilidad. Apaga las luces, sube el volumen y acompáñame. Nunca fui supersticioso. Trabajé como guardia de seguridad en muchos lugares, fábricas, centros comerciales, incluso hospitales. Lugares en los que la gente aseguraba escuchar cosas, ver sombras, sentir presencias. Yo siempre pensé que era producto del cansancio, de la sugestión de estar en soledad toda la noche. Pero lo que me ocurrió en aquel turno, todavía no me atrevo a contarlo en voz alta. Solo puedo escribirlo, con la esperanza de que al hacerlo me libere un poco del peso que cargo desde entonces. Todo empezó cuando me asignaron a vigilar un edificio recién inaugurado en las afueras. Era un centro de oficinas, moderno, con pasillos amplios, paredes de cristal y un sistema de cámaras de última generación. El trabajo parecía sencillo: vigilar desde la garita, hacer una ronda cada 2 horas y reportar cualquier cosa inusual. Lo acepté sin pensarlo 2 veces. La primera noche. Llegué a las 10. El supervisor me entregó las llaves, me explicó los recorridos y me deseó suerte con una sonrisa rara, como forzada. La garita estaba equipada con una consola llena de pantallas. Había cámaras en cada pasillo, en cada oficina, en la entrada principal y en el estacionamiento. Todo parecía normal. Alrededor de la medianoche, decidí hacer mi primera ronda. Caminé por los pasillos iluminados por luces frías, escuchando solo el eco de mis pasos. Revisé oficinas vacías, baños relucientes, salas de juntas impecables. No había nada fuera de lugar. Pero al regresar a la garita, algo llamó mi atención. En la cámara número 12, ubicada en el último piso, apareció una figura. Era un hombre, parado frente a la puerta de cristal de una oficina vacía. No se movía, no hacía nada. Solo estaba allí, quieto, mirando hacia la cámara. Me sobresalté. ¿Cómo había entrado? El edificio estaba cerrado con llave y yo acababa de revisar ese piso. La siguiente noche, la figura volvió a aparecer. Misma cámara, mismo pasillo. Pero esta vez no estaba de pie. Estaba sentado en el suelo, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si me estuviera escuchando desde lejos. Mi piel se erizó. Subí otra vez al último piso, decidido a atraparlo. Nada. Volví a la garita y, en la pantalla, la figura ya no estaba. Pero cuando me dejé caer en la silla, jadeando, noté algo. El monitor de la cámara 12 seguía encendido y en la esquina inferior se había escrito una palabra que no había visto antes. Mírame. No pude dormir al volver a casa esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la palabra en la esquina de la pantalla: mírame. No era un error técnico. Nadie había podido escribirlo allí, salvo que la propia cámara quisiera mostrármelo. La tercera noche, llegué más nervioso que de costumbre. El supervisor me saludó rápido, evitó mirarme a los ojos y desapareció sin más. En la garita, las cámaras parecían tranquilas, mostrando pasillos vacíos, oficinas cerradas, el estacionamiento desierto. Encendí una radio vieja que había en el escritorio, solo para escuchar algo más que mi respiración. La estática llenó el aire, pero al menos rompía el silencio. A la 1:37 de la madrugada, la radio dejó de emitir ruido. En su lugar, escuché un murmullo. Era bajo, distorsionado, como si alguien hablara desde muy lejos. Me incliné hacia el aparato, intentando descifrarlo. La voz repetía una y otra vez lo mismo. 12, 12, 12. Miré la consola. La cámara número 12 parpadeaba. Allí estaba de nuevo.
La figura. Pero esta vez no estaba de pie ni sentado. Ahora estaba pegada al cristal de la oficina, con la frente apoyada en la puerta y las manos extendidas, como si quisiera atravesarla. Me levanté de golpe. Sentí que el aire se volvía espeso, que la garita se encogía a mi alrededor. Quise apagar el monitor, pero mis manos no respondían. Estaba hipnotizado, atrapado por aquella imagen. De pronto, la figura levantó la cabeza. Y aunque la resolución de la cámara no era muy buena, lo vi. Esa sonrisa. Amplia, imposible, demasiado grande para un rostro humano. Apagué la radio de un manotazo y corrí al pasillo. Subí las escaleras con el corazón desbocado, repasando en mi mente cada oración que conocía, cada palabra que pudiera darme valor. Cuando llegué al último piso, el pasillo estaba vacío. Pero la puerta de cristal de la oficina tenía algo nuevo. Una marca. Un círculo dibujado con lo que parecía ceniza o carbón, justo a la altura de la cámara. La cuarta noche. Volví a trabajar contra todo sentido común. Me repetía que necesitaba el dinero, que todo tenía que tener una explicación lógica. Pero, en el fondo, sabía que estaba regresando porque ya no podía evitarlo. Esa cámara me había atrapado. Esa noche decidí no moverme de la garita. Quería ver qué pasaba si me quedaba ahí, observando todo. A las 2 en punto, las demás cámaras comenzaron a apagarse una a una. Primero el estacionamiento. Luego los pasillos del primer piso. Después las oficinas. Hasta que solo quedó una encendida. La número 12, la figura estaba dentro de la oficina. No frente a la puerta, sino caminando lentamente en círculos, como una fiera enjaulada. La imagen parpadeó y, por un segundo, juraría que no era un hombre. Sus brazos eran demasiado largos, sus piernas se doblaban en ángulos imposibles. Pero lo peor era la boca. Ya no sonreía. Ahora estaba abierta de par en par, como si gritara en silencio. Apagué la consola, temblando. Pero al hacerlo, escuché algo detrás de mí. Un golpe suave en el vidrio de la garita. Como si alguien hubiera puesto la frente contra el cristal, igual que en la cámara. Giré lentamente. No había nadie. Solo el reflejo de mi propio rostro en la ventana. Aunque, por un instante, mi reflejo sonrió. Después de aquella noche, empecé a sentir que el edificio se me metía en la piel. No podía dejar de pensar en él, ni siquiera en casa. Cerraba los ojos y veía la cámara número 12 en mi mente, parpadeando como un ojo que nunca se cierra. Mis sueños dejaron de ser míos. Cada vez que lograba dormir un par de horas, soñaba con pasillos infinitos, con cristales empañados por respiraciones que no eran las mías, con manos largas golpeando desde dentro. Me despertaba empapado en sudor, convencido de que alguien me observaba desde la esquina de la habitación. Pensé en renunciar. De verdad lo pensé. Pero cuando marqué el número del supervisor para avisarle, la línea sonó ocupada. Siempre ocupada. La noche siguiente, fui igual. Como un adicto que regresa a su condena, incapaz de cortar el lazo, a la 1:15 de la madrugada, mientras revisaba las pantallas, algo ocurrió. La cámara número 12 mostró un pasillo distinto al habitual. No era el mismo que yo había recorrido decenas de veces. Este era más largo. Infinito. Las luces no eran blancas, sino amarillentas, y titilaban como velas a punto de apagarse. Y al fondo, diminuto pero inconfundible, estaba él. De pie. Esperando. Me levanté, temblando. Sentí que debía comprobarlo por mí mismo, aunque una parte de mí gritaba que no lo hiciera. Subí al último piso. El pasillo estaba normal. Corto, limpio, con las luces frías de siempre. Pero al mirar hacia la cámara instalada en la esquina, vi que el lente estaba empañado. Como si alguien hubiera respirado sobre él. Me acerqué y, sin pensarlo, pasé la mano sobre el vidrio.
Estaba caliente. Cuando regresé a la garita, el silencio me golpeó como un martillo. La radio se había encendido sola, emitiendo un zumbido grave que hacía vibrar el escritorio. De pronto, entre la estática, apareció una risa. No era fuerte. No era humana. Era como el eco de alguien que reía desde un túnel profundo. La cámara 12 parpadeó otra vez. Ahora la figura estaba más cerca, a unos metros adelante. Pero la imagen se distorsionaba, como si la cámara no pudiera enfocar su rostro. La risa creció, llenando la garita. Yo grité, golpeé la consola, arranqué cables, pero el sonido no paraba. Y entonces, escuché otra cosa. Golpes en la puerta de la garita. 3 golpes. Pausados. Fuertes. Me quedé paralizado. La ventana estaba cubierta por una cortina plástica. Podía ver una sombra difusa, quieta, justo afuera. No se movía. Solo esperaba. Reuní el valor para apartar la cortina de un tirón. Nada. El pasillo estaba vacío. Pero en el vidrio, en la altura de mi rostro, había quedado una marca. Una mano. 5 dedos largos, mucho más largos que los míos, marcados en una especie de hollín oscuro. Las noches siguientes fueron un infierno. Ya no importaba qué cámara encendiera, siempre encontraba señales de él. Un reflejo en un cristal. Un movimiento detrás de las luces. Un parpadeo en el monitor. Lo peor ocurrió en mi quinta noche. Mientras revisaba el estacionamiento en la cámara 4, vi un coche detenido frente al edificio. El motor estaba apagado, pero las luces interiores iluminaban claramente al conductor. Era yo. Sentado, con el uniforme puesto, mirando hacia el edificio. Me levanté, confundido, y miré por la ventana real. No había coche. Cuando volví a mirar la pantalla, la imagen seguía allí. El otro yo levantó la cabeza y sonrió, mostrando dientes demasiado grandes, demasiado afilados. El monitor se apagó de golpe. Yo caí al suelo, temblando, con la sensación de que todo lo que había vivido hasta entonces no era más que un preludio. Algo estaba acercándose, no recuerdo bien cómo llegué a trabajar esa noche. Solo sé que, al abrir los ojos, ya estaba dentro de la garita, con el uniforme puesto y el edificio frente a mí. No recordaba haber salido de casa, ni haber caminado hasta allí. Las pantallas me recibieron encendidas. Todas. Brillaban con una intensidad anormal, casi cegadora. Y en cada una de ellas había una imagen distinta del mismo pasillo. El pasillo que había visto cambiar, el que parecía interminable. 10 cámaras, 10 ángulos, 10 versiones. Y en todas, en el fondo, él. Nunca se movía, nunca se veía del todo. Era apenas una silueta deforme, como un hombre demasiado alto y demasiado delgado. Pero esa noche supe que me miraba directamente. A las 2 de la madrugada, el sistema de cámaras dejó de obedecer. No podía cambiar de pantalla ni apagar el equipo. Cada monitor se quedó fijo en ese mismo pasillo, y cada pocos segundos, la figura estaba un poco más cerca. No podía dejar de mirarlo. Era como si mi cuerpo entero dependiera de seguir su avance. La radio volvió a encenderse sola. Pero esta vez no hubo estática ni risas. Hubo respiración. Respiración lenta, profunda, demasiado cerca del micrófono. Me tapé los oídos, pero no servía de nada. La escuchaba dentro de la cabeza. Cada inhalación me parecía robar un poco del aire de la sala. De pronto, el edificio entero se apagó. Las luces fluorescentes murieron una a una, hasta que todo quedó en una oscuridad tan espesa que parecía tener peso. Solo quedaba el resplandor blanquecino de los monitores. Me levanté de golpe y miré alrededor. No había sonidos, ni del viento, ni de los ascensores, ni del exterior. El mundo había quedado suspendido. Y entonces lo escuché. Un golpe, suave, en la puerta de la garita.
El mismo de antes. 3 veces. Pausado. Constante. Sentí que, si abría, ya no habría vuelta atrás. Pero la manija empezó a girar sola. Despacio. Con una calma insoportable. Me lancé hacia la consola para buscar cualquier cosa que me protegiera, pero lo único que encontré fue la radio. Y fue ahí cuando escuché mi propia voz. No abras. Era yo. Mi voz, idéntica, saliendo del aparato. Pero no recordaba haberla dicho. Los monitores empezaron a parpadear. En cada uno, el pasillo se iba oscureciendo, tragado por una sombra que se extendía como líquido derramado. Y de esa sombra surgían más figuras. Primero una. Después 2. Después 5. Todas caminaban hacia la cámara, demasiado largas, demasiado torcidas, con sonrisas que no se ajustaban a la forma humana. Yo retrocedí, tropezando con la silla, hasta pegarme contra la pared. Las pantallas brillaban tanto que apenas podía mantener los ojos abiertos. Y, por un instante, lo vi claro. En la cámara número 12, la silueta ya no estaba lejos. Estaba frente al lente. Y sonreía. Esa sonrisa no era solo dientes. Era como si toda su cara estuviera hecha para sonreír. Un gesto de triunfo, de hambre. El silencio. La radio cayó al suelo y se apagó. Los monitores dejaron de mostrar imágenes. Todo se sumió en un silencio absoluto. No recuerdo haber visto nada más. No recuerdo haber salido de la garita. No recuerdo haber terminado el turno. Solo sé que desperté en mi cama, al día siguiente, con el uniforme manchado de hollín y con la marca de una mano alargada en mi hombro. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, siento que alguien respira muy cerca de mí. Y que, en algún lugar, todavía me observa desde un pasillo interminable. Siempre me gustó la calma de la noche. Desde niña encontraba un extraño consuelo en esos momentos donde la ciudad dormía, donde el bullicio se apagaba y solo quedaba el rumor lejano de algún coche pasando de madrugada. Por eso, cuando me ofrecieron el trabajo de guardia de seguridad en un edificio de oficinas, no dudé demasiado. El sueldo no era gran cosa, pero la idea de estar solo, tranquilo, sin tener que lidiar con demasiada gente, me parecía perfecto. El edificio quedaba a las afueras, en una zona industrial poco transitada. 6 plantas de oficinas, modernas, con cristales espejados en la fachada, un lobby amplio y silencioso, y un sótano enorme destinado a archivos, mantenimiento y almacén. No era el típico lugar donde uno esperaría vivir algo extraño, y quizá por eso lo que ocurrió fue tan perturbador. Mi primer turno comenzó un lunes. Entré a las 10 de la noche y debía salir a las 6 de la mañana. El guardia del turno anterior, un hombre mayor, me recibió con un gesto cansado, casi de alivio. Recuerdo perfectamente sus palabras: aquí no pasa nada, muchacho. Nada, salvo en el sótano. Sonrió como si fuera una broma, pero sus ojos no se rieron conmigo. No le di importancia. Revisamos juntos las cámaras, me explicó los protocolos, los horarios de ronda, los accesos. Todo parecía rutinario. Al despedirse, se detuvo en la puerta, dudando unos segundos antes de irse. Si escuchas algo raro allá abajo, no te quedes demasiado tiempo, dijo, sin mirarme. Y se fue. Yo pensé que eran supersticiones de un hombre mayor cansado de trabajar de noche. Cerré la puerta de la garita y me acomodé en la silla frente a los monitores. Las primeras horas fueron tranquilas. El edificio estaba completamente vacío. Solo se escuchaba el zumbido de las luces fluorescentes y, a veces, algún crujido de las paredes al enfriarse con la noche. Cada hora hacía un recorrido, subía a las oficinas, caminaba por los pasillos, revisaba que todo estuviera cerrado y volvía a la garita. Pero a medianoche, el protocolo decía que debía bajar al sótano. Era mi primera vez. Tomé la linterna,
aunque supuestamente las luces de allá abajo funcionaban. El ascensor tardó más de lo normal en llegar. Cuando se abrió, entré y presioné el botón con cierta incomodidad. El panel brilló en rojo y sentí como la cabina descendía lentamente, más lento de lo que esperaba, con un rechinido metálico que me erizó la piel. Al llegar, un golpe de aire frío me dio en el rostro. Era raro, no debería haber corrientes de aire en un lugar cerrado. Las puertas se abrieron y lo primero que noté fue la oscuridad. Ningún fluorescente estaba encendido. Apunté con la linterna. El haz de luz cortó un pasillo largo, con puertas metálicas a cada lado y tuberías en el techo. El aire olía a humedad y polvo. Avancé lentamente, y con cada paso, mis botas resonaban demasiado fuerte, como si el sótano amplificara el sonido. A mitad de pasillo, escuché algo. Un murmullo. Muy bajo, como si varias personas hablaran entre sí. Me detuve, apagué la linterna unos segundos y aguzé el oído. El silencio fue absoluto. Pensé que era mi imaginación. Volví a encender la luz y seguí caminando. La puerta del archivo. El sótano estaba dividido en varias secciones, un cuarto de mantenimiento, un almacén de material de oficina y, al final, el archivo principal. Esa puerta, según me habían dicho, siempre debía estar cerrada con llave. Pero esa noche estaba entreabierta, me acerqué con cautela. El murmullo regresó, esta vez más claro, como si alguien respirara muy cerca, del otro lado de la puerta. Empujé con cuidado y entré. El olor a humedad era intenso, casi insoportable. Estantes metálicos llenos de carpetas se alineaban en filas, creando pasillos estrechos. En el centro había un escritorio con una carpeta abierta. Me acerqué, curioso. Eran informes de empleados, pero todos los nombres estaban tachados con tinta negra gruesa, como si alguien se hubiera tomado el trabajo de borrar identidades. Entonces, la puerta detrás de mí se cerró de golpe. El sonido retumbó en todo el archivo. Giré la linterna hacia atrás y mi corazón se detuvo. Allí, entre los estantes del fondo, había una silueta. Alta, inmóvil, oscura. No podía distinguir su rostro, pero algo en su postura me heló la sangre. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, demasiado, como si el cuello estuviera roto. Me quedé paralizado. El aire se volvió denso, pesado, y los murmullos regresaron, pero esta vez eran diferentes. Escuché claramente mi nombre susurrado. Una y otra vez. Retrocedí hasta chocar con el escritorio. La carpeta cayó al suelo y las hojas se esparcieron. Cuando volví a mirar hacia los estantes, la silueta ya no estaba, sentí pasos. Rápidos. Muy cerca. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta, la abrí de golpe y me lancé al pasillo. Los pasos me seguían. No eran imaginarios, retumbaban detrás de mí, acelerados, casi alcanzándome. El ascensor parecía estar a kilómetros de distancia. Cuando por fin llegué, apreté el botón desesperado. El tiempo que tardó en abrirse fue una eternidad. Entré de un salto, presioné el botón de la planta principal y las puertas comenzaron a cerrarse lentamente. Justo antes de cerrarse por completo, vi por el rabillo del ojo la silueta parada frente al archivo. Inmóvil. Cabeza inclinada. Como si supiera que volvería. Las puertas se cerraron y el ascensor subió. Yo temblaba. Esa fue la primera noche. Y lo peor es que todavía no era consciente de que aquello apenas estaba comenzando. Después de esa primera ronda en el sótano, subí temblando a la garita. Cerré la puerta con seguro, como si eso pudiera mantenerme a salvo de lo que fuera que había visto allá abajo. Me senté frente a los monitores de las cámaras, intentando recuperar la calma. Tenía las manos heladas, los músculos rígidos, y cada respiración me sonaba demasiado fuerte en los oídos. Quería convencerme de que todo había sido un juego de sombras, de que la mente me había jugado una mala pasada. Era mi primera noche, estaba cansado,
sugestionado por las palabras del guardia anterior. Sí, debía ser eso. Pero entonces, algo cambió en las pantallas. En la cámara del pasillo del segundo piso, vi algo que no encajaba. Al principio pensé que era un reflejo, una figura oscura, parada al final del pasillo, justo donde la luz no alcanzaba. Acerqué la imagen con el zoom digital. El grano de la pantalla hacía difícil distinguir, pero estaba allí. Una silueta inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. Me quedé mirándola, el corazón latiendo en la garganta. No podía ser real. Ese piso lo había revisado minutos antes y estaba vacío. Parpadeé y la figura ya no estaba. Me pasé la mano por la cara, intentando tranquilizarme. Quizá era un fallo en la cámara. Decidí observar con más atención. Pasaron unos minutos de calma. El pasillo estaba vacío. Pero en la cámara del cuarto piso apareció de nuevo. La misma silueta. La misma postura. Como si se estuviera asegurando de que yo lo viera. Mi primer instinto fue levantarme, salir corriendo del edificio. Pero algo más fuerte me anclaba a la silla, el miedo de darle la espalda a los monitores. Si lo hacía, sentía que lo tendría justo detrás. A la 1:15 de la madrugada, escuché el sonido del ascensor moviéndose. Me asomé a la cámara del lobby. El indicador del ascensor mostraba que estaba subiendo desde el sótano. Yo no lo había llamado. Tragué saliva. Observé con atención. Cuando amaneció, el teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté. Era el guardia del turno de la mañana, preguntando si todo estaba bien. No le conté nada. Solo respondí que sí y esperé a que llegara. Cuando lo vi entrar por la puerta principal, juro que sentí un alivio que casi me hizo llorar. Pero mientras me despedía y salía al estacionamiento, alcancé a ver el reflejo en una de las ventanas del edificio. Muy claro. Una figura oscura, detrás de mí, inclinando la cabeza. La segunda noche. Dormí poco ese día. Al llegar a casa después del turno, apenas me tumbé en la cama y cerré los ojos, las imágenes regresaron como si nunca hubiera salido del edificio, la figura en los pasillos, el teléfono sonando, la cabeza inclinada en las cámaras. Me repetía una y otra vez que había sido el cansancio, que las sombras y el silencio me habían jugado una mala pasada. Pero había algo que no podía sacarme de la cabeza, la carpeta del archivo, la que encontré abierta, con los nombres tachados. Aquello no podía haber sido una alucinación. A las 9 de la noche ya estaba vistiendo el uniforme otra vez. Pensé seriamente en renunciar, pero necesitaba el dinero. Me convencí de que, si mantenía la calma, nada pasaría. Cuando llegué, el guardia del turno anterior me recibió con el mismo gesto cansado de la primera vez. ¿Todo tranquilo ayer?, preguntó. Lo miré un segundo, dudando si contarle la verdad. Pero algo en sus ojos me detuvo, era como si él ya supiera la respuesta. Sí, mentí, todo tranquilo. Él asintió, me palmeó el hombro y se fue sin más. Me quedé solo otra vez. Las primeras horas transcurrieron sin novedad. Revisé las oficinas, los pasillos, incluso el lobby. Todo vacío, todo en orden. Pero sentía una tensión distinta, como si el edificio estuviera expectante, aguardando mi siguiente paso. Esa noche me propuse no bajar al sótano. No quería repetir la experiencia de la primera noche. Me quedé en la garita, vigilando las cámaras, intentando distraerme con mi teléfono. Fue alrededor de la medianoche cuando las luces del monitor parpadearon todas a la vez. Una descarga de estática recorrió las pantallas y luego se estabilizaron, mostrando algo que me heló la sangre. La cámara de la garita, la que apuntaba hacia mí mismo, mostraba mi figura sentada frente a los monitores. Pero detrás de mí, a apenas 1 metro de distancia, se veía claramente la silueta oscura. Me giré de golpe. No había nadie. Cuando volví la vista a la pantalla, la figura había desaparecido. Poco después, a la 1 de la madrugada, escuché un ruido seco.
3 golpes fuertes en la puerta de la garita. Me quedé inmóvil, paralizado. Nadie debía estar allí. ¿Quién anda ahí?, grité, con la voz más firme que pude fingir. Silencio. Me acerqué a la puerta con cautela, apoyé el oído. Nada. Respiré hondo y abrí de golpe. El pasillo estaba vacío. Pero al mirar al suelo, noté algo extraño, un charco de agua justo frente a la puerta, como si alguien hubiera estado de pie allí, empapado. El agua formaba huellas. Huellas descalzas que se alejaban lentamente por el pasillo hasta perderse en la oscuridad. No quise seguir las huellas. Cerré la puerta, bloqueándola con una silla, y volví a sentarme. El teléfono de la garita volvió a sonar. Esta vez lo dejé sonar. Pero en la quinta llamada no pude resistir. Levanté el auricular. De nuevo, silencio al principio. Luego, un murmullo apenas perceptible. Baja, al sótano. Era una voz masculina, ronca, como si hablara desde muy lejos. Me quedé sin aliento. No respondí. La voz repitió, más clara. Baja. Ahora. Colgué de golpe y desconecté el cable del teléfono. Pero el timbre volvió a sonar. El aparato vibraba sobre el escritorio, como si una fuerza lo agitara desde dentro. Lo tiré al suelo, y aún así seguía sonando. Eran casi las 2 de la mañana cuando todas las cámaras del sótano se activaron solas. Nunca había tantas encendidas al mismo tiempo: pasillos, cuartos, el archivo. Y en cada monitor, en cada ángulo, estaba la figura. Múltiples, idénticas, en diferentes posiciones. Todas inmóviles. Todas con la cabeza torcida hacia mí. No podía ser real. No podía estar en tantos lugares a la vez. Pero lo estaba. El zumbido eléctrico de los monitores se intensificó. Las luces de la garita parpadearon y el aire se volvió helado. Sentí un golpe en el vidrio detrás de mí, como si algo hubiera estrellado la mano contra la ventana. Me giré y lo vi. La silueta estaba allí, afuera, mirándome a través del vidrio. Sin rostro visible, solo oscuridad. Pero la postura, la cabeza inclinada, era él. Di un salto hacia atrás, casi cayendo de la silla. Cuando parpadeé, ya no estaba, no recuerdo cómo, pero sobreviví esa noche. No bajé al sótano, aunque cada fibra de mi cuerpo sentía que algo me llamaba desde allí. Me quedé en la garita, temblando, observando las cámaras hasta que amaneció. Cuando llegó el guardia de relevo, me encontró pálido, con los ojos rojos de no dormir. Me preguntó si estaba bien. No respondí. Salí del edificio sin mirar atrás. Pero en el reflejo de la puerta principal, lo vi otra vez. Parado justo detrás de mí. Pasé todo el día siguiente con un peso insoportable en el pecho. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa silueta oscura, la cabeza inclinada, quieta, mirándome. Me repetía que renunciaría. Que no valía la pena seguir. Pero cuando el reloj marcó las 9 de la noche, ahí estaba yo, poniéndome el uniforme otra vez, como si una fuerza invisible me arrastrara de vuelta al edificio. El guardia del turno anterior apenas me dirigió unas palabras. Me observó con un gesto extraño, como si supiera que yo ya había visto algo. Y antes de irse, me dijo: si bajas esta noche, no lo mires a los ojos. No pude preguntarle más. Se fue sin mirar atrás. Las primeras horas fueron silenciosas. Demasiado. El teléfono no sonó, las cámaras no mostraron nada extraño, y el ascensor permaneció inmóvil. Pero esa calma no me tranquilizó. Todo lo contrario, sentía que el edificio entero estaba conteniendo la respiración, esperando a que diera el siguiente paso. A medianoche, los monitores comenzaron a parpadear. La cámara del sótano mostró algo que me heló. La puerta del archivo estaba abierta de nuevo. Muy abierta. Como una boca esperando. Sentí un impulso extraño, casi físico,
que me empujaba a bajar. Como si una parte de mí quisiera ver qué había allí. Como si el sótano me reclamara. Tomé la linterna, aunque mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Y bajé. El ascensor crujió como siempre, descendiendo más lento de lo normal. El aire se volvió frío, con ese olor a humedad que parecía más intenso cada vez. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba oscuro. Encendí la linterna y avancé despacio, siguiendo el eco de mis pasos. El murmullo regresó. No era uno, eran muchos. Voces que hablaban al unísono, sin palabras claras, como un rezo susurrado en un idioma imposible. Llegué a la puerta del archivo. Estaba completamente abierta, entré. El olor allí dentro era insoportable. Polvo, humedad y algo más. Un hedor a carne vieja, a podredumbre. Avancé entre los estantes. Las carpetas seguían allí, pero esta vez no estaban cerradas. Muchas estaban abiertas, apiladas en el suelo, como si alguien las hubiera estado revisando. Me agaché y tomé una. Eran informes de empleados, nombres, fechas de nacimiento, datos personales. Pero todos los nombres estaban tachados. Excepto uno. El mío. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Era imposible. Yo nunca había trabajado allí antes de ser guardia. Sin embargo, esa carpeta contenía mis datos completos, dirección, teléfono, incluso mi fotografía, como si hubiera sido archivada mucho antes de mi llegada. El murmullo se detuvo. Un silencio absoluto llenó la sala. Y entonces lo escuché. Un crujido de huesos. Muy cerca. Levanté la linterna y lo vi, estaba al final del pasillo de estantes. La silueta, más clara que nunca. Alta, oscura, con los brazos largos colgando a los lados y la cabeza torcida hasta un ángulo imposible. Pero esta vez, dio un paso hacia mí. Un movimiento lento, arrastrando los pies sobre el suelo. Retrocedí, sin dejar de apuntar con la luz. La linterna temblaba en mi mano, creando destellos erráticos. La figura dio otro paso. Y otro. El susurro regresó, pero ya no era un murmullo de muchas voces. Era una sola. Eres mío. El aire se volvió helado. Mi respiración formaba nubes de vapor frente a mí. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Sentía que el pasillo se alargaba, que cada estante se multiplicaba para encerrarme allí. La figura extendió la mano. Una mano delgada, huesuda, de dedos anormalmente largos. La linterna iluminó su piel, grisácea, con manchas oscuras, como carne podrida. Retrocedí hasta chocar con el escritorio. La carpeta cayó de mis manos. No, murmuré. El ser inclinó aún más la cabeza. Y aunque no podía distinguir su rostro, sentí claramente que sonreía. Un estruendo metálico resonó de repente en el pasillo. Una de las estanterías se desplomó, derribando carpetas y polvo por todas partes. Ese sonido me despertó del trance. Corrí. No miré atrás. Atravesé el archivo, el pasillo, y llegué al ascensor. Apreté el botón una y otra vez, pero no respondía. Escuchaba los pasos detrás de mí. Arrastrados. Lentos. Inexorables. Desesperado, corrí hacia las escaleras de emergencia. Subí de dos en dos, el corazón latiendo como un tambor. A mis espaldas, los pasos continuaban. No sé cómo logré llegar hasta la garita. Cerré la puerta con seguro y empujé la silla contra ella. Me dejé caer al suelo, respirando agitado, con las manos temblando. En los monitores, todas las cámaras mostraban lo mismo, la silueta en distintos pisos, subiendo las escaleras tras de mí. Siempre acercándose. Pero en la cámara de la garita, detrás de mi propia figura sentada en el suelo, también estaba. Justo detrás, amanecí sentado en el suelo de la garita. No recordaba haberme dormido, pero ahí estaba,
con el uniforme arrugado y los ojos ardiendo. La silla seguía trabando la puerta. Los monitores estaban en negro, como si nunca hubieran mostrado nada. Quise convencerme de que había sido un sueño, una alucinación producto del miedo. Pero en la esquina de la garita, junto al teléfono roto, encontré la carpeta. La misma que había dejado caer en el archivo. La abrí con manos temblorosas. Mi fotografía seguía allí. Mi nombre. Y al final, una hoja nueva, escrita con tinta roja. Pero cuando llegó la noche, me descubrí caminando hacia allí otra vez, como si mi cuerpo actuara en contra de mi voluntad. Al entrar, el guardia del turno anterior me observó en silencio. Esta vez no me saludó. Solo me entregó las llaves y se marchó sin decir palabra. Y mientras lo veía alejarse por la puerta, tuve la certeza de que las primeras horas fueron tranquilas. Ninguna interferencia en las cámaras. Ningún golpe en las puertas. Ninguna llamada. Pero esa calma era peor. Un silencio tan denso que parecía vibrar en los oídos, como un zumbido constante. A las 2 de la madrugada, el teléfono sonó de nuevo. No el aparato roto de la garita, sino mi propio celular. Número desconocido. Contesté con voz temblorosa. ¿Quién es? Silencio. Y luego, la misma voz ronca, cavernosa. No corras. Solo dime que aceptas. Me quedé helado. ¿Aceptar qué? Pregunté. La risa que escuché al otro lado me heló la sangre. No era una risa humana. Era seca, distorsionada, como huesos quebrándose. Acepta el turno. El tuyo. Para siempre. Colgué de golpe, el aire se volvió helado. El vaho escapaba de mi boca con cada respiración. En los monitores, la silueta apareció de nuevo. Esta vez, más cerca que nunca. No en los pasillos, no en el sótano. Estaba en el lobby. De pie, frente a la cámara principal, completamente quieta. De pronto, levantó la cabeza. Y aunque la imagen era borrosa, pude distinguir algo que nunca había visto antes, una sonrisa. Amplia. Demasiado amplia. El zumbido en el edificio aumentó, como si toda la electricidad estuviera a punto de estallar. Y entonces, las luces de la garita se apagaron, el monitor central permaneció encendido, iluminando la sala con un resplandor débil. Yo respiraba agitado, con el corazón desbocado. Fue entonces cuando lo escuché dentro de la garita. No a través del teléfono, no desde los pasillos. Allí mismo. Una voz ronca, susurrando justo detrás de mí. Firma. Me giré de golpe. Nadie. Pero sobre el escritorio había un papel que antes no estaba. Una hoja amarillenta, con letras escritas en un idioma que no reconocía. Al final, un espacio vacío. Y un bolígrafo. Mis manos temblaban. Tomé el papel, intentando leerlo, pero las letras parecían moverse, como si estuvieran vivas. Sentí un mareo intenso, un vértigo que casi me hizo caer. La voz repitió. Firma, y serás libre. No sé cuánto tiempo pasé mirando ese papel. El edificio entero parecía contener la respiración. Al final, lo dejé sobre la mesa y grité. No. En ese instante, todas las cámaras se encendieron al mismo tiempo. En cada pantalla, la silueta aparecía multiplicada, llenando cada rincón del edificio. Pasillos, escaleras, oficinas, lobby, sótano. Decenas de figuras, idénticas, todas sonriendo. El teléfono volvió a sonar. Contesté, con la voz quebrada. No quiero, no acepto. Silencio. Luego, la voz murmuró. Entonces, tú serás mío de otra manera. El frío se volvió insoportable. Las ventanas comenzaron a golpear, como si una tormenta azotara desde fuera, aunque el cielo estaba despejado. El papel en el escritorio se encendió en llamas sin consumirse,
brillando con un fuego azul. Yo retrocedí contra la pared, temblando, mientras la voz repetía una y otra vez: mío, mío, mío. No recuerdo cómo, pero de pronto todo se detuvo. El fuego se extinguió, las cámaras mostraban pasillos vacíos y el aire recuperó su temperatura normal. El sol comenzaba a asomarse por las ventanas. Me dejé caer en la silla, exhausto, con la cabeza entre las manos. El guardia del turno de la mañana entró como siempre, tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Me miró un instante y dijo: ya no falta mucho. Solo resiste. No entendía a qué se refería, pero supe que no estaba mintiendo. El sexto día llegó cargado de un cansancio insoportable. No había dormido más de un par de horas en toda la semana y cuando intentaba hacerlo, despertaba sobresaltado por pesadillas en las que siempre veía lo mismo. El sótano, el archivo y la sonrisa. Pero lo que más me atormentaba era el papel que había aparecido frente a mí la noche anterior, el que ardió con un fuego azul sin consumirse. Aquellas letras imposibles aún bailaban en mi mente. La palabra permanente resonaba como un eco constante. Pensé en no volver. Pensé en huir, dejarlo todo atrás. Pero cuando el sol comenzó a caer y la ciudad encendió sus luces, me descubrí de nuevo caminando hacia el edificio, como si ya no tuviera elección. Era mi turno. Y lo sabía. Al llegar, el guardia del turno anterior me esperaba en la entrada. Esta vez no parecía cansado ni indiferente. Su rostro estaba serio, marcado por unas ojeras profundas. Escúchame, dijo, sujetándome del brazo. Hoy es la última noche. No importa lo que veas, no importa lo que escuches. No aceptes nada. Si firmas, nunca saldrás de aquí. ¿Y si no firmo?, pregunté, con la voz rota. Él desvió la mirada. Entonces no saldrás de otra forma. Me soltó y se marchó sin más. La garita estaba más fría que nunca. Las luces parpadeaban como si fueran a apagarse en cualquier momento. El teléfono roto seguía en la esquina, pero aún parecía vibrar levemente, como un corazón que no deja de latir. Encendí los monitores. Al principio, todo parecía normal. Pasillos vacíos, oficinas oscuras. Pero al llegar la medianoche, la pantalla central se encendió sola, mostrando un ángulo que no existía, un pasillo largo, iluminado por luces intermitentes que nunca había visto en el edificio. Y al fondo de ese pasillo, la silueta. Quieto. Sonriendo. El celular volvió a sonar. Número desconocido. Lo contesté, aunque sabía quién era. Es tu última oportunidad, dijo la voz. No quiero. Mi voz apenas era un murmullo. No puedes negarte. Ya estás aquí. Ya formas parte. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Qué es lo que quieres de mí? La risa volvió, esa mezcla de huesos quebrándose y aire podrido. Quiero tu turno. Quiero que seas yo. Las cámaras mostraron al ascensor bajando solo hacia el sótano. Las puertas se abrieron y permanecieron así, como invitándome. Una fuerza invisible me impulsaba a moverme. No quería hacerlo, pero mis pies caminaron por sí solos, guiándome hasta el ascensor. Las puertas se cerraron tras de mí y el descenso comenzó. Esta vez no se sentía como un viaje. Era como si el ascensor cayera lentamente hacia un lugar más profundo que el propio edificio. El aire se volvía más denso, más frío, y los susurros se multiplicaban a mi alrededor. Cuando las puertas se abrieron, el sótano ya no era el mismo. Los pasillos se extendían en direcciones imposibles, como un laberinto sin fin. El techo parecía más alto, las sombras más densas. Y al fondo, la puerta del archivo brillaba con una luz azulada. Entré. Las estanterías ya no contenían carpetas polvorientas. Ahora estaban repletas de fotografías clavadas en las paredes, colgando de hilos rojos que se cruzaban como telarañas.
Eran los rostros de los guardias que me habían precedido. Decenas de ellos. Todos con los ojos arrancados, todos con la misma expresión congelada de terror. En el centro, sobre el escritorio, me esperaba otra carpeta. La mía. Dentro, ya no había hojas en blanco ni tachaduras. Solo una frase escrita con sangre fresca. Acepta. Firma. O toma su lugar. El bolígrafo estaba allí, esperando. El aire se volvió pesado, giré lentamente y lo vi. Ya no era una simple silueta. Era un hombre alto, de piel grisácea y estirada, como si estuviera demasiado apretada sobre los huesos. Sus brazos eran largos, desproporcionados, y sus dedos terminaban en uñas negras, afiladas. Pero lo peor era su rostro. O lo que quedaba de él. No tenía ojos. Solo cuencas oscuras y hundidas. Su boca era enorme, grotesca, y sonreía con una expresión que no pertenecía a este mundo. Avanzó hacia mí con pasos lentos, cada movimiento acompañado por el crujido de sus huesos. El susurro llenó la sala. Escribe tu nombre, o serás el siguiente en la pared. Mis manos temblaban. Tomé el bolígrafo. Por un instante pensé en firmar. Terminar todo. Ceder. Pero entonces recordé las palabras del guardia, no aceptes nada. Respiré hondo y grité. No lo haré. El ser detuvo su paso. Su sonrisa se tensó. Y en un rugido que hizo vibrar las paredes, arrojó las fotografías contra mí. Los rostros cayeron como lluvia, pegándose a mi piel, a mi uniforme, a mis manos. Sentí el frío de todos esos que habían estado allí antes, los que habían caído, los que habían firmado. Y entendí. Ellos no me pedían que firmara para ser libre. Firmar era la condena. La única salida era resistir. El ser extendió sus brazos y las luces del archivo explotaron en chispas. El fuego azul envolvió las estanterías, iluminando su sonrisa descomunal. Yo corrí hacia la puerta, pero el pasillo se retorció como un laberinto vivo. El edificio no quería dejarme salir. Entonces lo escuché. Las voces de los demás. Los que habían estado antes. Un murmullo en mi cabeza. Resiste, no corras. Me detuve, cerré los ojos y apreté la carpeta contra mi pecho. El rugido del ser se hizo más fuerte, tan cerca que podía sentir su aliento podrido en mi nuca. Pero no me giré. No lo miré. El suelo tembló bajo mis pies. Un viento helado me empujó hacia atrás, pero me mantuve firme, con los ojos cerrados, repitiendo una y otra vez. No acepto. No acepto. No acepto. Cuando abrí los ojos, estaba en la garita. El sol comenzaba a asomar por el horizonte. Los monitores estaban apagados. El teléfono, en silencio. La carpeta había desaparecido. El guardia del turno de la mañana entró como siempre. Me miró a los ojos y sonrió levemente. Lo lograste. No entendí sus palabras. Solo asentí, demasiado cansado para preguntar. Salí del edificio tambaleándome, con el corazón aún acelerado. Al cruzar la puerta principal, miré mi reflejo en el vidrio. Por un instante, juraría que mi sonrisa no era la mía.